clase pasaremos al tema de reglas de derivación. Una regla muy importante, dado que con esto nos facilitará de alguna manera resolver derivadas, ¿no? Como podrán darse cuenta, sería muy tedioso tener que aplicar la definición de derivada cada que tengamos de derivar funciones. O sea, cada vez que nosotros tengamos que derivar alguna función, tendríamos que estar aplicando esta definición de la derivada. Y sí, sería lo correcto. Pero ya hemos generalizado muchas de las formas de funciones que ya conocemos, ¿no? Muchos matemáticos ya han encontrado reglas generales para derivar. Entonces, de modo que en este tema se desarrollarán reglas para hallar derivadas sin tener que estar usando repetidamente la definición de derivada. Es importante aclarar esto siguiente. Todas y cada una de estas reglas que vamos a ver a continuación, a lo largo de esta y otras dos clases más, yo creo, todas esas reglas no son inventadas, surgen y por lo tanto están sustentadas de la definición formal de derivada. O sea, ya generalizaron algunos tipos de funciones y dijeron, la derivada de este tipo de funciones siempre es de esta manera o se tiene que seguir esta regla. Pero eso viene siempre de la definición formal, que ya vimos. Es decir, siempre que usamos una de estas reglas, ya fueron demostradas por la definición formal. Estas reglas de derivación nos permiten calcular con relativa facilidad derivadas de polinomios, funciones racionales, algebraicas, exponenciales, logarítmicas y funciones trigonométricas y sus inversas. Primero vamos a ver reglas de derivación de derivadas de polinomios y de funciones exponenciales. La más fácil de todas las funciones es las funciones constantes, que son del tipo y igual a una constante, o f de x igual a una constante, y igual a una constante, g de x igual a una constante, etc. Siempre que nada más tengamos un numerito, es una función constante. Por ejemplo, si yo tuviera la función f de x igual a 5 y yo les dijera, derívenme la función f de x, o sea, derívenme esto. Es una constante, no tiene 3x menos 5y, nada más es un número, ¿sí? Puede ser este número un medio, puede ser pi, puede ser puede ser un millón, mientras nada más sea un número que no está ni multiplicando a x, ni dividiendo a x, ni tiene x como exponencial, no tiene ninguna variable, es un solo número, es una función constante. Y por la definición formal de derivada, pues se llega a que el límite da 0 en todas las funciones constantes. Entonces, la regla de derivación de las funciones constantes es que la derivada de una constante es 0. Gráficamente, ¿cómo lo podríamos analizar? La función, por ejemplo, y igual a 5. Por ejemplo, no sé, y igual a 5 a un número. Voy a quitar tantito los cuadritos para que... esta es la función, y igual a 5. Puedo tener f de x igual a menos 7. ¿Sí? Esta es y igual a 1. Y aquí tengo la función y igual a 1, y igual a menos 7. Gráficamente, ¿qué observamos en estas gráficas? Observamos que son rectas horizontales. Y en clase pasada yo les dije que
una manera en que podemos interpretar la derivada es como la pendiente que toca en un punto a la función original. Pero para empezar, ¿qué pendiente tiene? ¿Qué pendiente podría encontrar yo que toque en un solo punto a esta recta? Ninguna. Es más, la pendiente de esta recta es horizontal, es cero. No está inclinada, ¿sí? Por ejemplo, esta función 3x, esta función sí tiene su pendiente, ¿no? Digámoslo de esta manera, pero en esta no. Por lo tanto, siempre que tengan una función constante, su derivada es cero. Otra cosa, ya los empiezo a agregar una nueva notación. Esta notación, yo les había dicho que la derivada se escribía así, f' de x. Bueno, esa es otra notación que muchos van a encontrar. Muchos lo van a encontrar de esta manera, muchos lo van a encontrar de esta manera. Esta notación es la notación establecida por el matemático Leibniz. Insisto, f' es equivalente a decir derivada respecto de x. Esto se lee así: la derivada respecto de x de esta función es igual a tal. O f' de esta función es igual a 0. ¿Por qué se lo pongo? Porque en algunos libros lo van a encontrar de esta manera, otros libros de esta manera, en la universidad algún maestro se los va a poner de esta manera, otros de esta manera, pero es lo mismo. Cuando vean este símbolo f', están hablando de derivada, o lo van a ver como la derivada respecto de x de una función. Entonces, la derivada de las funciones constantes es 0. La derivada de 5, 0. La derivada de 1.000.000, 0. La derivada de 1/8, 0. La derivada de pi es 0. Primera regla, la derivada de cualquier constante siempre es 0. Ejemplo, si yo les dejo de tarea, calcula la derivada de la función f de x igual a 3 o y igual a 3. ¿Sí? Pues por regla de derivación, como tengo una constante, pues su derivada es 0. Me lo pueden expresar como gusten. F' de x, cuando me ponen esto, yo ya sé que me están hablando de la derivada. La derivada de f es igual de f, la derivada de f, si f es 3, su derivada es 0. O la derivada respecto de x de 3 es 0, como guste. Pasemos a otro tipo de funciones. Ahora a las funciones de tipo potencia. ¿Cuáles son las funciones de tipo potencia? X a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4, x a la 5, x a la 1.000.000, ¿sí? Siempre que tenga yo una x con su exponencial, por ejemplo, x al cuadrado, si yo quiero calcular la derivada de esto, de hecho, de cualquier función, debería de aplicarla la definición formal de derivada. Hagámoslo, o lo voy a hacer yo para demostrarle la regla que se sigue para estas potencias. Lo voy a hacer a través de este ejemplo. Si yo derivo x al cuadrado por la definición, tengo que aplicar el límite cuando h tiende a 0 de esto. F evaluada en x más h, o sea, esto evaluado en x más h, o sea, donde haya x, pongo x más h. Sería x más h al cuadrado. X más h al cuadrado. Menos f de x, o sea, menos x cuadrada entre h. Si yo aplicara el límite directamente, tendría una indeterminación, porque aquí tendría un 0 y cualquier cosa dividida entre 0 se indetermina. Veamos si puedo hacer que se quite esa indeterminación, o sea, de alguna manera buscar la manera de poder eliminar esta h que está aquí abajo. Primero, aplico álgebra para simplificar esto. Esto es un binomio, lo resuelvo.
¿Cuál es a qué es igual a esto? Ah, es un binomio, profesor, es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, esta parte de aquí, h al cuadrado, perdón, x cuadrada más 2xh más h al cuadrado menos x cuadrada, menos x cuadrada. ¿Qué veo aquí? Que si yo tengo x cuadrada menos x cuadrada, pues eso da 0. O sea, puedo eliminar esta x cuadrada con esta x cuadrada porque se están restando. Y nada más me queda esta parte de aquí, 2xh más h cuadrada, 2xh más h cuadrada. ¿Qué más puedo hacer? Veo que este término, el primer término de aquí, tiene h y el segundo término también tiene h. Entonces, entre esos dos términos, puedo sacar como factor común la h. O sea, puedo sacar la h. Y h por 2x es lo mismo que 2xh. Y h más h por h es h cuadrado. Entonces es lo mismo. Saqué como factor común una h. De esta manera ya puedo eliminar esta h que está acá arriba multiplicando a todo con esta h que está acá abajo. Lo puedo eliminar y nada más me queda el límite de 2x más h. Ahora, si yo hago que la h tienda a 0, ahora sí aplico el límite. Si yo hago que esto se haga cada vez más y más y más y se acerque por la izquierda o por la derecha cuando le guste a 0, pues esto se va a hacer 0. Entonces, nada más me queda, esto es lo que no cambia, 2x. Entonces, la derivada de x al cuadrado, por definición de derivada, es 2x. Y si ahora yo les dijera, calcúlenme x cúbica, tienen que hacer lo mismo y ver a qué se llega. Si yo les pido x a la quinta, tendrían que hacer lo mismo y sería muy tedioso. Sin embargo, alguien se dio cuenta de que, bueno, a ver, si x al cuadrado, su derivada da 2x, y alguien hizo x al cubo, y por definición llegarían a que la derivada respecto de x al cubo, después de haber hecho todas esas cosas, llega a que la derivada es 3x al cuadrado de x al cubo, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, ya se nota algo. Vean, primero que notamos, que al derivar esto, este 2 como que bajó a multiplicar a la x, ¿sí o no? ¿Qué pasó aquí? El 3 bajó a multiplicar a la x. Entonces, como que por regla, siempre la potencia va a bajar a multiplicar. Esa es una cosa. Otra cosa, ¿qué le pasa a la potencia? Aquí tengo x, como que disminuyó 1, porque x aquí sería lo mismo que x a la 1. Y originalmente tenía x a la 2, o sea que al 2 le restó 1. De igual manera acá, ¿qué le pasó a la potencia? Se le restó 1. Ah, entonces siempre por regla se sabe que la regla de la potencia de derivación, si n es un entero positivo, o sea que la potencia es positiva, se tiene y se cumple lo siguiente, que la derivada respecto de x elevado a una potencia siempre es esta n baja a multiplicar a la x, y la potencia disminuye una unidad. Esa es la regla. Bajamos la n a multiplicar y la potencia se le resta 1. De esta manera, si yo les pido, veamos este ejemplo, si yo les pido, derívenme f de x igual a x a la 6. Imagínense lo tedioso que tendría que ser estar aplicando la definición de derivada. Entonces, si ya sabemos que por regla siempre la potencia hacen esto, al derivar, entonces me escribirían la derivada respecto de x a la 6 sería el 6 lo bajo a multiplicar, el 6 lo bajo y a la potencia le resto 1, 6 menos 1. Entonces me queda 6x a la quinta. Ya está, así de facilito.
Otros dos ejemplos más donde no se ve tan claro que pueden aplicar la regla de la potencia, pero veamos para que lo entendamos. Si yo me piden que derive 3 sobre x al cuadrado y la raíz cúbica de x cuadrada, profe, ahí no podemos aplicar la regla de la potencia, no se ve tan claro. Bueno, de primera instancia podemos observar cómo a estas dos funciones no se les puede aplicar la regla de la potencia. Pero si hacemos un poco de álgebra y reescribimos estas funciones, veamos lo que ocurre. Tomo f de x igual a esto, ¿no? O sea, f de x igual a 3 entre x al cuadrado. Pues resulta que 3 sobre x al cuadrado es igual a 3x elevado a la menos 2. Y eso ustedes lo vieron en primer año, cuando vieron aritmética y álgebra, vieron leyes de los exponentes. No me dedicaré en cálculo a explicar cada una de las cosas de las matemáticas porque si no nunca podría terminar el curso de cálculo. Pero por ley de los exponentes, esta x al cuadrado, cuando tengo un cociente y el denominador está elevado a una potencia, puede subir arriba, pero con la potencia contraria. Si es positiva, negativa, si es negativa, positiva. O sea, aquí como tengo x al cuadrado, lo subo arriba como x a la menos 2. Son leyes de la potencia y no las voy a demostrar, no es el caso por este momento. Entonces, esto es igual a 3x a la menos 2. Aquí ya tengo una potencia elevado a, la x elevado a una potencia. Entonces, aplico la regla de la potencia. Aplico la regla de la potencia a esta parte de aquí. El 3 lo dejo como está. La potencia la bajo a multiplicar. Menos 2 está multiplicando. Y a la potencia le resto menos 1. Si la potencia es menos 2 menos 1. Entonces me queda más por menos el menos, 3 por 2, 6. Y x a la menos 2 menos 1, menos 3. Y listo, la derivada de esto, que es igual a esto, o sea, la derivada de esto es menos 6x a la menos 3. Pero para que se vea más bonito, para que la potencia no sea negativa, la paso abajo. Si tiene signo negativo, lo paso como positivo. Me lo pueden dejar así o me lo pueden dejar así. No hay problema. En la siguiente ejercicio, que me piden que derive esto, de igual manera, no lo voy a explicar, leyes de los radicales, ya lo vieron en primero de prepa, pero la raíz cúbica de x al cuadrado es lo mismo que x elevado a la potencia 2/3. Esta raíz pasa como denominador de la potencia, cosa que vieron en radicales. Entonces ya ahora sí ya tengo una x elevado a una potencia. Y por regla de la potencia, la derivada de eso sería los 2/3 bajan a multiplicar a la x, o sea, 2/3 por x, y a 2/3 le resto 1 y queda eso como una potencia. Entonces 2/3 de x y realizo 2/3 menos 1, que es menos 1/3. Entonces la derivada de la raíz cúbica de x cuadrada es 2/3 de x elevado a la 1/3. Continuando con otras reglas de derivación para funciones que son multiplicadas por una constante, vamos a ver también suma de dos funciones y resta de dos funciones. Estas que están aquí ya son reglas establecidas, ya fueron demostradas, comprobadas, etcétera, etcétera, nada más se las muestro. La regla del múltiplo constante, o sea, si yo tengo una constante que multiplica a una función, como fue el caso de este ejercicio precisamente, eh, a ver que, bueno, no.
Bueno, si aquí tenía una constante multiplicando a una función. Si yo tengo una constante multiplicando a una función y quiero derivar eso, la constante la puedo, digamos, de esta manera sacar, ¿sí? O la deriva, más bien, la derivada respecto de x de una constante multiplicada a una función es igual a esa constante, sin hacerle nada, multiplicada por la derivada de la función. Es una regla. Otra regla. Si yo tengo la derivada respecto de x de dos funciones que se están sumando, f de x más g de x, es exactamente lo mismo que sacar la derivada de una función y sumarlo a la derivada de la otra función. Regla demostrada. Lo mismo ocurre con la resta. Si yo quiero calcular la derivada de una función que está siendo restada por otra función, es lo mismo que derivar la primera función y restarle la derivada de la otra función. Ejemplo para esto. Si me piden que derive la función x a la 8 más 2x a la quinta menos 4x a la cuarta más 10x cúbica menos 6x más 5, toda esta función, puedo aplicar todas y cada una de las leyes y reglas de derivación que hemos visto en esta clase. Entonces, me piden que derive. Entonces, la derivada respecto de x de todo esto, o sea, de todo esto, es igual a, tengo sumas, restas, es lo mismo que derivar cada una de esas sumas o derivar cada una de esas restas. Entonces, derivo la derivada de esto, lo expreso aquí, más la derivada de esto, lo expreso aquí, menos la derivada de esto, y así para cada uno, ¿no? Hasta la última. Más la derivada de eso, más la derivada de eso. Separo las derivadas, por ejemplo, en cada uno de los términos. Y empiezo a derivar. La derivada de una potencia, ya sabemos cómo se calcula. Es el 8 baja a multiplicar y al 8 le resto una unidad. Pum, ya apliqué la derivada de esto. Luego tengo la derivada de una constante multiplicada por una función. La constante la puedo sacar de la derivada, más 12 veces la derivada de eso. Igual aquí, este 4 lo puedo sacar de la derivada, este 10 lo puedo sacar de la derivada, este 6 lo puedo sacar de la derivada. ¿Y cuál es la derivada de una constante? De un número, la derivada de un número siempre es 0. Entonces esto ya se canceló. Continúo. 8x a la 8 menos 1, 7. Luego 12 que multiplica a la derivada de esto, 12 que multiplica a la derivada de una potencia, el 5 lo bajo y al 5 le resta menos 1. Hago lo mismo para esta derivada, menos 4 por la derivada de eso. Este 4 baja a multiplicar y al 4 le resto 1. Aquí igual, este 3 baja a multiplicar y al 3 le resto 1. Profe, ¿aquí qué onda? Bueno, x, ¿cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. ¿Y de dónde sale que la derivada de x es 1? Vean, x es exacta. A ver, puedo dibujar, ojalá la computadora no me esté fallando ahorita. Esta parte de aquí, la derivada x. X a que es igual. X lo pueden ver como x elevado a la 1. ¿Sí o no? X es exactamente lo mismo que x elevado a la 1. Entonces, ¿cuál sería la derivada?
La derivada sería el 1 lo bajo, que multiplica a la x, y arriba me quedaría 1 menos 1. Entonces me quedaría 1 multiplicado por x, pues, hablando de x elevado a la 1 menos 1, ¿cuánto es? X a la 0. Y cualquier cosa elevada a la 0 da 1. Siempre en álgebra, x elevado a la 0 es 1. 1 elevado a la 0 es 0. 1.000.000 elevado a la 0 es 1. Cualquier cosa que esté elevado a la 0 es 1. Y 1 por 1 es 1. Por lo tanto, aquí me quedaría x a la 0, o sea, x a la 0 sería 1, y 1 multiplicado por 1 es 1. Entonces me quedé aquí. Esto es 1. O sea, la derivada de x, cuando tengo la x solita, su derivada es 1. Y ya, termino por simplificar lo que me falta. Esto no pasa nada, no pasa nada ahí. Menos 6 por 1, pues es menos 6. Vean, se ve algo engorroso, pero realmente es fácil. Tengo esto, empiezo a derivar cada uno de los términos, sería 8x a la 7, 8x a la 7, 5 por 12, 60x a la 4, 4 por 4, 16, 16x a la 3, 6x a la 3, 3 por 10, 30x cuadrada, 30x cuadrada. Y la derivada de x es 1, entonces es menos 6 por 1, menos 6. Y la derivada de una constante es 0. Y listo. Por lo tanto, la derivada respecto de x de esta función es 8x a la 7 más 60x cuarta menos 16x3 más 30x cuadrada más, menos 6. Y otra regla que no voy a demostrar aquí en esta clase de cálculo, cuando vayan a la universidad muy seguramente tendrán que ver esta demostración. No es algo trivial demostrar esto, pero se las doy porque es una regla. La derivada respecto de x de e a la x da como resultado e a la x. Siempre la derivada de e a la x vuelve a arrojar en la misma función. Y como vimos en la primera clase, por lo tanto, la integral de esto también va a dar esto, porque la derivada y la integral son funciones inversas. Cuando deriven e a la x, le va a dar e a la x. Y cuando integren e a la x, les va a dar e a la x. Y van a empezar a comprender un meme que circula mucho por internet, el de está en una fiesta e a la x y le piden que se integre a la fiesta. Dice e a la x, ¿para qué? Da lo mismo. Siempre que deriven e a la x da lo mismo, y siempre que integren e a la x da lo mismo. Es una regla también. Por último, de esta clase, las reglas del producto y del cociente. O sea, qué pasa con las funciones que se están multiplicando y qué pasa con las funciones que se están dividiendo. En las funciones que se estaban sumando era lo mismo que sumar cada una de las derivadas. Igual para las restas. Era lo mismo restar cada una de las derivadas. Pero en la multiplicación y en la división eso no se cumple. Les voy a demostrar lo más rápido que pueda esa situación. Siguiendo la intuición y por lo tanto de manera errónea,
podríamos pensar que la derivada de un producto es el producto de las derivadas, como ocurría y si se cumplía en la suma y en la resta. Sin embargo, con el ejemplo que vamos a ver ahorita, esa suposición no es correcta ni para la multiplicación ni para la división. ¿Cómo lo podríamos comprobar de manera rápida? Con un ejemplo. Por ejemplo, si tengo una función x y tengo otra función x cuadrada, las derivadas de x sería, ¿cuál es la derivada de x, profe? 1. Eso ya se lo saben de memoria bien. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Pasa a multiplicar, sería 2x a la 1, o sea, 2x. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico las dos funciones originales, f y g? Si yo las multiplico, multiplicaría x por x cuadrada. Y x por x cuadrada, por leyes de los exponentes o de las potencias, x por x cuadrada es lo mismo que x cúbica. Entonces, y si yo derivo esa multiplicación, o sea, si yo derivo esto, pues la derivada, profe, es 3x al cuadrado. Exacto, 3x al cuadrado. Canijo. Entonces me doy cuenta que la derivada de la multiplicación de dos funciones, o sea, 3x cuadrada, no es lo mismo que la derivada, cada una de las derivadas y multiplicarlo. ¿Por qué? Porque 1 por 2x es 2x y 3x al cuadrado no es lo mismo que 2x. Y entonces, bueno, les muestro la regla y ahorita les demuestro cómo seguir esa regla. Ya se comprobó, ya hicieron demostraciones, matemáticos y todos llegan a que la derivada de la multiplicación de dos funciones es esto. O sea, es la primera función original sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda más la segunda función original por la derivada de la segunda. Pero ¿cómo seguir esa regla? Se los voy a hacer de manera de alias, por ejemplo, a demostrar de esta manera, de manera gráfica, digamos. Porque cuando estamos multiplicando, o más bien el área, por ejemplo aquí u por v, es el área de multiplicar u por v, ¿sí? O sea, el área está relacionada con las multiplicaciones. Entonces, lo haré rápido porque si no me tardaré. Si tengo que u, o sea, esta u, o sea, una distancia, es una función, o sea que esta distancia de aquí a acá es una función y tengo que la otra función es v, de aquí a acá tengo otras dos funciones, multiplicar u por v, o sea, multiplicar estas dos funciones, tendría el área de este rectángulo blanco. Hasta ahí todo bien. Si yo hago que varíe u y hago que varíe v, porque esa es parte de la cuestión del cálculo diferencial, variar cosas muy pequeñitas o muy grandes, pero variar. Si yo hago incrementar, si yo hago que crezca u, voy a hacer lo que crezca en matemáticas, este triángulo significa incremento, ¿sí? Esta parte de aquí sería el incremento que yo haga en u. Y acá sería el incremento que yo haga en v. Entonces tendríamos estos incrementos en u como en v. O sea, esta partecita de aquí incrementaría u y esta partecita de acá incrementaría v. Esos incrementos a que son iguales. No importa si es un incremento muy pequeñito o un incremento exageradamente grande, igual acá. No importa si es un incremento muy pequeñito o un incremento muy grande, se cumple esto. Que el incremento en u, o sea, esta parte de aquí, esta partecita de aquí, es igual a todo, desde aquí hasta acá, menos f de x, pero f de x es u, menos u. O sea, a ver, dibujar,
Esta parte de aquí, este incremento, es igual a tomar toda esta distancia, que es esta parte de aquí, menos esta distancia de 1, menos f de x y f de x de u. Y si es verdad, vean, el incremento en u, esta parte de aquí, es lo mismo que toda la distancia menos esta distancia, me queda nada más esta parte. Lo mismo para el incremento en v, el incremento en v es todo hasta acá menos v, me queda nada más esta parte de aquí. Entonces, ya tengo lo siguiente, ya tenemos que u, ya v, la multiplicación es u por v, que el incremento de u es igual a esto, que el incremento de v es igual a esto. Hasta ahí todo bien. Si analizamos el producto u más incremento en v, o sea, u más el incremento de u por v, toda esta distancia total, y la multiplico por v más el incremento de v, o sea, toda esta distancia, si yo la multiplico por toda esta distancia, me va a dar el área total, toda esta área, el área de todo el rectángulo. Esta multiplicación sería, por lo tanto, el área de todo el rectángulo. El cambio en el área del rectángulo, o sea, ¿qué cambió de u por v, de esta área? ¿Qué cambió al incrementar u y al incrementar v? Cambió el área esta que está en gris, sí o no. Eso lo causó el incremento de u y el incremento de v. Pues bueno, si yo quiero saber cuál es esta área sombreada, sería el incremento de la multiplicación de u por v. ¿A qué cosa es igual? Eso es igual a el área sombreada, va a ser igual al área total, ¿sí o no? El área total menos el área en blanco. Nada más me va a quedar el área sombreada. Repito, el área total sería toda el área menos el área en blanco y me va a quedar nada más el área sombreada. Pues el área total es esto, o sea, todo lo de abajo multiplicado por esto, que es todo esto, y esta multiplicación me da el área total. Y si le quito el área en blanco, eso va a ser igual al área del incremento, va a ser la área sombreada. Entonces, el área sombreada es esto, hasta aquí. Y a partir de aquí puedo aplicar álgebra. Es este por este, más este por este, más este por este, más este por este, menos este. Y se hace esta cosa de aquí, bonita y fea. Y al tener esta cosa bonita y fea de aquí, puedo simplificar. ¿Qué cosa puedo simplificar? Ah, profe, u por v, y luego acá está menos u por v. O sea, esto menos esto mismo se anulan y nada más me queda esta cosa un poquito más bonita, que es esto de aquí. Y listo, ya no puedo hacer más y decir que el área, porque esto es un área, multiplicar el área del incremento, o sea, la parte gris, resulta que es igual a u por v más, o sea, esta área de aquí, perdón, u por el incremento de v más
esta área de aquí más esta área de acá. Perfecto. Entonces, el área del incremento es igual a esto. Ya. Hasta ahí vamos bien. Que precisamente es el área de las tres áreas sombreadas. O sea, U por el incremento de V más U por el incremento de U más el incremento de U por el incremento de V. Llegué a esta fórmula. Ahora, de esa fórmula, como es una ecuación, si yo le aplico algo del lado izquierdo, lo que sea que le aplique del lado izquierdo, se lo tengo que aplicar a todo el lado derecho y se cumple y se sigue manteniendo la igualdad. Entonces, ¿qué pasa si yo lo divido entre delta x? Lo divido a propósito entre delta x porque los incrementos dividido entre incrementos de x es la definición de derivada. Pero bueno, hasta ahorita si yo divido a ambos lados entre delta x no pasa nada algebraicamente. Entonces tengo esto dividido entre delta x igual a todo esto dividido entre delta x. Okay. Y puedo separar en cada uno de los factores este delta x. Esto entre delta x, entre delta x y esto entre delta x y no estoy haciendo nada absurdo en álgebra. Todo eso es lo mismo. Y en el siguiente paso lo único que hice fue separar la u, bajarla, u por el incremento de v, la v está en la g, esto sigue siendo lo mismo que esto, porque u está multiplicando a esto y la u está multiplicando a eso. Y aquí este delta u también lo bajé. ¿Por qué los bajo? Porque estas son definiciones de derivada. Esto es derivada. Esto es derivada. La derivada respecto de x de v. La derivada respecto de x de u. La derivada respecto de x de v. Y ya me di cuenta de eso, entonces, pues en las derivadas, si yo hago que delta x tienda a 0, o sea, de derivada me regreso al límite. Recuerden que el límite me lleva a la definición de derivada. Ahora, como es lo mismo, de derivada me paso al límite si no estoy alterando nada. Aplico límite a esta parte de la ecuación. Si se lo aplico de este lado, se lo tengo que aplicar a todo de este lado. Si yo aplico el límite a este lado, le aplico el límite a todo el otro lado y no estoy alterando nada. Le insisto, esto es demostración, esto no lo tienen que hacer, esto es nada más para que crean que se llega a esto. Bueno, total, continúo. ¿En qué voy? ¿En qué voy? A ver. ¿Dónde sale esta U? Ya me perdí. Ok. Que la derivada respecto de x de una multiplicación es igual a esto. La U es una constante respecto a este límite, por lo tanto lo puedo sacar. La V la puedo sacar. Esto no, porque esto es un incremento y esto tampoco queda tan claro. Entonces, esta parte de aquí es la definición de derivada, porque es incremento en y entre incremento en x, es derivada. Entonces esto es la derivada respecto de x de v, la derivada respecto de x de v, esto es la derivada respecto de x de u, la derivada respecto de x de u. El límite de esto es 0 y el límite de esto, pues bueno, esto es la definición derivada, la derivada respecto de x de v. El chiste es que esto se fue a 0. Entonces, y 0 multiplicado por lo que sea, da 0, por lo tanto nada más me queda que la derivada de u respecto de v es esta parte de aquí. Ya no pensé. Entonces, la derivada de una multiplicación es el primer factor
multiplicado por la derivada del segundo más el segundo como está multiplicado por la derivada del primero, que es la definición formal, bueno, es la regla de producto. Siempre que ustedes se encuentren a dos funciones multiplicándose y la quieren derivar, lo que tienen que hacer es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Pues la regla. La derivada de un producto de dos funciones es la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Todo ese choro que le eché para que nada más ustedes hagan y apliquen esto. Ejemplo, la derivada de la función raíz de x multiplicado por 1 menos x. Les pido que en la tarea me calculen la derivada. Entonces pueden poner d sobre dx de esto entre paréntesis igual, o nada más le ponen f' igual. Si tengo una multiplicación, la derivada es el primero, como está, por la derivada del segundo, más el segundo, así como está, por la derivada del primero. Listo. Entonces, la raíz de x, ahorita tal cual la dejo así. Luego la derivada de 1 menos x. ¿Cuál es la derivada de 1 menos x? Tengo una recta, es la derivada de 1. La derivada de una constante es 0. Menos la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? Ah, profe, usted dijo que era 1. Entonces, eso me queda menos 1. Está listo. Por esto, y luego la derivada de raíz de x. La raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. X elevado a la 1 medio. Esta parte de aquí es lo mismo que x a la 1 medio. Entonces, la derivada de x a la 1 medio es 1 medio baja a multiplicar a la x, y arriba me quedaría 1 medio menos 1 medio, perdón, 1 medio menos 1, y da como resultado menos 1 medio. Y para continuar la simplificación, pues esto por menos 1, pues es lo mismo que esto con signo negativo. Y ya aquí tendrían que ser este por este, menos este por este, pues ya déjenme. En total, la derivada respecto de x de esto es menos la raíz de x más 1 menos x multiplicado por 1 medio de x a la menos 1 medio. Y la regla para derivar una división también no es lo mismo que derivar el de arriba y derivar el de abajo y los resultados dividirlos, no es lo mismo. Aquí les dejo en el PDF la demostración. No quiero demostrarlo, ahí está. Pero de la regla es la siguiente. Cuando se tiene un cociente, una división, un cociente, y lo quieren derivar, es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo eso dividido entre el de abajo al cuadrado. Ejemplo, me piden que derive y igual a esto entre esto. ¿Cuál es la derivada de eso? Si me guío por, bueno, siguiendo la regla de derivación es el de abajo, o sea, x al cubo más 6 multiplicado por la derivada del de arriba menos el de arriba multiplicado por la derivada del de abajo. Todo eso dividido entre el de abajo al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esta parte de aquí? El x cubo más 6 lo dejo igual. Es la derivada de x al cuadrado es 2x.
La derivada de x es 1, la derivada de una constante es 0, por eso no la pongo. Transcribo otra vez todo igual y ahora hago esto. La derivada de x al cubo sería 3x cuadrada. La derivada de una constante es 0, entonces ya no la pongo. Y ahora esto. ¿Cómo pasé de eso a esto? Primero resuelvo esta multiplicación. Es este por este me da 2x cuarta. Más por más es más. 3x más por 1, 3x. Luego más por más da más. 6 por 2x, 12x. Luego más por más da más. 6 por 1, 6. Menos. Se me lo sigo manteniendo ahorita, todavía no lo uso. Luego multiplico este por este, más este por este, menos este por este. Y da todo esto. Luego, todo esto lo paso tal cual, porque no le puedo hacer nada. Todo eso lo transcribo tal cual. Y este menos está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. O sea, menos 3x cuarta, menos 3x cúbica, menos 3x cúbica, menos por menos es más, 6x cuadrado. Y ahora pues ordeno de potencia mayor a potencia menor. Primero ¿cuál es la potencia mayor? La x cuarta. Este término con este término. 2 manzanas menos 3 manzanas. ¿Cuántas manzanas me quedan? Menos una manzana. Luego, este término de aquí, que es el cubo con este de acá. Una manzana menos 3 manzanas es menos 2 manzanas. Luego se dividía x cuadrada, que es este, y nada más está el solo, así que lo dejo tal cual. Luego x, que nada más está solo, más 2x, y el que no tiene x, más 6. Y listo. Ya no puedo hacer más álgebra, entonces la derivada de esto es esto. Es todo.